el hermano Josué y el hermano Jorge dijeron a los hermanos que van a estar dando la clase dominical que cómo ellos iban a hacer para poner la vara bien abajo para los hermanos que van a venir más adelante. Entonces me escogieron a mí para que yo pusiera la vara muy baja. Pero bueno, pues estamos estudiando el catecismo mayor de Westminster, y yo no tuve el privilegio de estar en la clase anterior, y no sé si el pastor habló del catecismo como tal. Sí, y bueno, la pregunta que me toca a mí es ¿qué es la palabra de Dios? Y obviamente esta clase va a ser bien corta, porque yo creo que todos sabemos lo que es la palabra de Dios. Pero bueno, un poquito acerca de... yo normalmente estoy acostumbrado a tener un PowerPoint aquí al lado que me ayude, pero los hermanos que están encargados de las cosas de multimedia decidieron no poner un monitor, entonces voy a regirme por los papeles, así que a lo mejor me pierdo un poquito. Pero bueno, vamos y a la otra cosa es que mi letra en el pizarrón, debido a que depende del PowerPoint, es muy fea, pero entonces, ¿qué es la palabra? ¿Qué es la palabra de Dios? No se ve casi, ¿verdad? Morado. A ver, vamos a buscar el morado. Bien, aquí está el morado, está encerrado muy bien. Una cosa aquí. A ver. Ahora sí. ¿Qué es la palabra de Dios? Ok, si yo pregunto a todos ustedes, ¿quién me puede dar un concepto de qué es la palabra de Dios? Si la tuvieran que resumir. Si alguien les pregunta a ustedes en la calle, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Qué ustedes dirían? No todos al mismo tiempo. Yo no soy como Josué, que yo acepto las respuestas y voy a ser chévere con ustedes. Hermana. El manual de Dios para el hombre. El manual de Dios para el hombre. ¿Qué más? La revelación del carácter de Dios. Es la revelación del carácter de Dios. Muy bien. La verdad. A ver. La Biblia. La Biblia. La verdad. Es la verdad. Bueno, como el catecismo, ¿verdad?, de Westminster lo define, la palabra, las santas escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios, la única regla de fe y de obediencia. Y para esto vamos a ver este concepto. Esa es la palabra de Dios, y ya terminamos la clase. Vamos a ver quién puede buscar segunda de Timoteo 3:16. Voy a poner aquí la respuesta. Aquí está. Un momento. Fe y obediencia. Ok, ¿quién tiene segunda de Timoteo 3:16, perdón? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén.
¿Y quién puede buscar ahora segunda de Pedro 1, 19 al 21? Primera de Pedro 19 al 21. Primero, segundo. Perdón, segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 19 al 21. Sí, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ok, vemos que primeramente en estos versículos, ¿verdad?, que hemos leído, vemos que la palabra es inspirada por Dios. ¿Qué ustedes creen que significa inspirar? Cuando dice la palabra es inspirada por Dios, ¿qué significa eso? Revelada. ¿Qué más? Respirada. Respirar. Yo sabía que Efraín iba a decir eso. ¿Cómo? Salió del interior de Dios. ¿Quién más? Porque esta palabra es muy, muy importante. Un reflejo. Bueno, la palabra, déjame buscarlo aquí en mis notas, original, la palabra en griego, es una palabra muy particular que está compuesta por dos palabras. Vamos a buscar aquí. A ver, yo dije que me iba a perder en las notas. Y como no la quiero, eso, aquí está. Como no la quiero poner más, la palabra inspirada en griego es theos nostos. Y las dos palabras que vienen theos, que significa Dios, y nostos viene de la palabra respirar, como había dicho nuestro hermano Efraín, y es básicamente en inglés hay una palabra específicamente que contiene esto, pero nosotros podemos decir que es inspirada, fue respirada por Dios, es el aliento de Dios. ¿En dónde más ustedes recuerdan que Dios usó su aliento? Para dar vida al hombre. Para dar vida al hombre, ¿verdad? Entonces vemos que Dios, ¿verdad?, dio aliento a las Escrituras, se inspiró en las Escrituras y básicamente es el respiro de Él, y sabemos que ese respiro es que tiene la esencia de Dios en eso. Ahora bien, antes de ir un poquito más profundo, yo me recuerdo, ¿verdad?, que es la palabra de Dios, y me recuerdo bien que nosotros podemos ir bien profundo a ver cómo fue que la Biblia se hizo, cómo fue que se formó, cómo llegó a ser la Biblia, y hay muchísimos debates al respecto. Pero yo me acuerdo que una de las cosas, cuando yo estaba probablemente en mis 12, 13 años, me tocó ir a vivir con mi familia en España y ellos no eran creyentes. Y obviamente yo llegué ahí primera vez que yo estaba rodeado de familiares que no eran creyentes. Y lo primero que mi tío me dijo es, ¿cómo tú sabes que esa Biblia es verdad? ¿Cómo tú puedes confiar en un libro tan viejo? Y yo me acuerdo, siendo obviamente joven, las respuestas eran mucho más sencillas a las que yo daría ahora, pero creo que sigue siendo válida. Y yo le dije a mi tío, yo creo que es sencillo. Si Dios tiene el poder para crear todas las cosas, Él también tiene el poder para preservar su palabra. Entonces, yo confío
que Él preservó su palabra desde que Él la inspiró hasta los tiempos de ahora. Entonces, eso pienso que es la respuesta más simple, ¿verdad? Dios tiene el poder de preservar su palabra, Dios tiene el poder de mantenerla intacta desde que se escribió hasta ahora. Ahora bien, ¿cómo está compuesto la Biblia? Y obviamente todos aquellos que tienen un índice en su Biblia probablemente saben esto, pero lo voy a poner aquí como referencia, porque en los próximos textos bíblicos, ahora esto rapidito, en los próximos textos bíblicos es importante que entendamos la estructura que tenemos de la Biblia. Los primeros cinco libros de la Biblia es el Pentateuco. Y aquí tenemos los libros de Génesis, Éxodos, ¿quién me ayuda? Ajá, Levítico. Y aquí de Levítico van a salir los pantalones Levi. No sé si ustedes sabían. Números, ¿verdad? Y Deuteronomio. Ok, el otro nombre por el cual se le conoce al Pentateuco es el Torá, que así es como lo entienden los judíos, que son los primeros 5 de la Biblia, también se conoce como los libros de la ley. ¿A quién se le atribuye haber escrito estos 5 libros? A Moisés. Y estos libros, Moisés es el autor, o el escritor, porque el autor es Dios, Moisés, y esto fue escrito aproximadamente hace 3.400 años, o eso es más o menos lo que los estudiosos dicen que tiene el Torá. Después vienen los libros históricos, ¿verdad? Que vemos que son los libros históricos. Y aquí tenemos a Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel. Tenemos Primera y Segunda de Reyes. Primera y Segunda de Crónicas. Esdras. Nehemías y Esther. Después tenemos los libros poéticos y de sabiduría. Y que sería el libro de Job, los Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Y los libros proféticos o los profetas, donde ya escuché los profetas mayores y los profetas menores. Jeremías, ¿verdad? Lamentaciones, no, perdón. Jeremías, Lamentaciones. Isaías. Ezequiel. Daniel, Oseas. ¿Qué tal, hermano Oseas?
Joel, Amós, Abdías, famoso Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, bueno, vemos entonces que la división es la ley, que es el Pentateuco, vemos los libros históricos, los poéticos y los profetas mayores y menores. Y los mayores son los 5 primeros y el resto son los profetas menores. Ahora, si vamos a las escrituras, ¿verdad? Vamos a ver que las escrituras son su propia autoridad. Y eso ya lo hemos aprendido con el hermano Josué, donde hay 2 maneras de ver la autoridad de la Biblia, y es justamente si alguien le da la autoridad a la Biblia diciendo estos libros provienen de Dios, son inspirados por Dios, y la iglesia, ¿verdad?, o alguna institución o algún congreso o alguna convención dice, nosotros creemos que estos libros son los libros pertenecientes a la Biblia, o digamos que son inspirados por Dios. O los textos tienen su propia autoridad y ellos son los que dicen que ellos son los inspirados por Dios. Entonces, para eso vamos a buscar algunos versículos, ¿verdad?, donde la Biblia misma se da este estatus. Si podemos ver Lucas, ¿quién puede buscar Lucas 16 del 29 al 31? El libro de Lucas del 29 al 31. Hermano. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. Ok, bueno, aquí se acuerdan que esto es cuando Jesús estaba explicando acerca de cuando estaba el rico y estaba básicamente muerto, tratando de hablar con Moisés, diciéndole que quería que mandara para que sus familiares no estuvieran en el lugar donde él estaba, que básicamente era el infierno. Y ahí hablando con Abraham, y Abraham le dice a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos a ellos. Y aquí vemos claramente que Abraham está diciéndole, esto es lo que dice Moisés, el Pentateuco, el Torah, y los profetas, los libros de los profetas. Entonces Jesús está básicamente confirmando o validando que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios, porque justamente en este versículo vemos cómo Jesús diciendo esto, relatando, ¿verdad?, que Abraham está citando justamente a estas 2 partes del Antiguo Testamento. Y vamos a ver Isaías 8:20. ¿Quién puede buscar Isaías 8:20? A la ley
y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Sí, puede leer del 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Bueno, entonces en el contexto que Isaías está hablándole al pueblo judío aquí, dice, si os dijeren que les preguntara a los encantadores o los adivinos, ¿verdad?, que susurran hablando, responded, no consultará el pueblo a su Dios. Entonces aquí Isaías está diciendo que el pueblo consulta es a su Dios. Y en el versículo 20 dice, a la ley y al testimonio. Otra vez, otra referencia acerca de el Torá, el Pentateuco, confirmándose ella misma como palabra de Dios. Y bueno, básicamente aquí nosotros tenemos la confirmación, ¿verdad? Hay muchos otros más textos que confirman la autoridad de la Biblia. La Biblia en sí misma tiene la autoridad de básicamente llamarse palabra de Dios inspirada por Él. También, ¿quién sería tan amable de buscar Gálatas 1:6? Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Se puede leerlo otra vez un poquito más duro? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Yo no sé qué es lo que pusieron nota mal aquí. ¿Le puedes leer el 8 y el 9? No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, en un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Bueno, aquí también vemos entonces la autoridad que tiene la Biblia, donde sabemos que si aún venga un ángel a decirnos otra cosa, que es lo que ya la Biblia nos ha dicho, esa persona se ha llamado anatema. A mí me causa mucha curiosidad que el Corán, que ¿verdad? fue es el libro que usan los musulmanes, fue, según Muhammad, ¿cómo se dice en español? Mahoma, lo recibió de un ángel. Pero la misma escritura nos dice que si un ángel viene y nos dice algo diferente a lo que nos dice la palabra de Dios, que ese ángel se ha llamado anatema. Entonces ya por ahí tuvimos que haber tenido la primera pista de que ya ese libro no, o eso que Muhammad nos estaba diciendo no iba. Ahora vamos a hablar acerca del Nuevo Testamento y cómo el Nuevo Testamento está obviamente dividido. Aquí sí vamos a entrar un poquito más en detalle acerca de las fechas, porque nosotros ya tenemos, y obviamente no nos da tiempo de entrar en detalle, todas las cosas que se hicieron para preservar el Antiguo Testamento, pero básicamente los judíos preservaron el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento es las escrituras que Jesús usó para básicamente hacer referencia a su venida, donde está profetizado básicamente todas las cosas que pasaron cuando Jesús vino. Y cuando justamente Jesús decía, escrito estaba haciendo referencia al Antiguo Testamento. Por eso nosotros y los cristianos
sabemos que el Antiguo Testamento es palabra de Dios porque nuestro mismo Señor Jesucristo lo confirmó. El Nuevo Testamento, obviamente tenemos a los evangelios. ¿Cuáles son los evangelios? O sea, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, el evangelio de Mateo y el orden, ¿verdad?, que fueron escritos, el evangelio que se escribió primero fue el de Marcos. Y si no, el orden que tenemos es ese, pero el orden que se escribió, y aquí Mateo se escribió en el año 60 a 65 después de Cristo. En el año 60 al 65 después después de Cristo. El libro de Marcos se escribió en el año 50 al 55 y Lucas se escribió en el año 60, todo después de Cristo, obviamente, ¿verdad? Y el Evangelio de Juan en el año 85 al 90. ¿Y qué conocemos nosotros de estos evangelios? ¿Quién me puede decir quién era Mateo? ¿Quién fue Mateo? El publicano, el que trabajaba para el IRS de ese tiempo. Era el recolector de impuestos, discípulo de nuestro Señor. El objetivo o la audiencia de Mateo eran los judíos. Y el tema principal es, justamente fue escrito para los judíos con el propósito de probarle a ellos que Jesús era el Mesías y el Rey eterno. Por eso Mateo hace muchas referencias a el lenguaje mesiánico del Antiguo Testamento. Y es el libro que justamente está citando más profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Marcos, ¿quién es Marcos? A veces ustedes, porque la primera cosa que a veces le preguntan a la gente, bueno, Marcos era uno de los apóstoles. ¿Quién era Marcos? Era sobrino de Bernabé. Era sobrino de Bernabé. Bueno, vamos a buscar en Hechos 12:12 y otra persona que me busque Hechos 12:25 y otra persona que me busque Hechos 13:13. Así que tenga el 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Amén. Entonces vemos que también se conoce como Juan y le decían Marcos. ¿Quién tiene Hechos 12:25? Hechos 12:25. No hay Biblia casi, ¿no? Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ok, ahí vemos otra vez a Marcos. Y por último, Hechos 12:25. Perdón, Hechos 13:13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Pamfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Entonces, bueno, vemos que Marcos estuvo con Pablo, ¿verdad? También. Vemos también a Lucas. ¿Quién era Lucas? El médico amado. Era el médico amado. Vamos a buscar eso donde la Escritura nos dice en Colosenses 4:14.
Colosenses 4:14. ¿Quién tiene Colosenses? Os saluda Lucas, el médico amado y demás. Los saluda Lucas, el médico amado. Y es importante porque muchas veces uno trata de buscar, y esto vuelve otra vez al tema donde la Biblia se explica ella misma, ¿verdad? No tenemos que ir a buscar, aunque sí existen pruebas extra bíblicas o textos extra bíblicos que confirman la identidad de quienes escribieron los evangelios. Vemos que dentro de la misma Biblia, ¿verdad?, tiene la Biblia la autoridad para validar justamente quién eran estas personas. Obviamente, él era médico, y Juan, pues ya sabemos que es el discípulo amado, porque él mismo lo dice en las Escrituras. Ahora bien, si bien Mateo estaba enfocado en los judíos, ¿verdad?, para mostrarle que era el Mesías, Marcos fue escrito para los cristianos que estaban en Roma, donde se presume que se escribió Marcos. Y Lucas, básicamente, él escribió esto a Teófilo. Lo escribió a Teófilo y a los gentiles. De hecho, Lucas es el único autor de los evangelios que es gentil, que no es judío. Y si mal no me recuerdo, es el único autor gentil del Nuevo Testamento. Y él básicamente escribió esto a petición de Teófilo, que Teófilo pidió una cuenta de Jesús, y para aquellos, y la segunda parte, ¿verdad?, o una de las partes de el Nuevo Testamento viene hecho de los apóstoles, que mucha gente piensa que ese título debería ser Hechos del Espíritu Santo, porque básicamente a través de los apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles por muchos años estuvo junto al libro de Lucas, era parte de un mismo libro, y básicamente porque de Lucas también escribió el libro de los Hechos, y básicamente era parte del mismo relato, y después se dividió. Después de esto tenemos las cartas paulinas, que son todas las cartas de Pablo. Paulinas. Después tenemos las epístolas de los apóstoles. Y obviamente tenemos el Apocalipsis. Ahora, ¿cuántos de ustedes pensaban que las epístolas eran las esposas de los apóstoles? Ese es un chiste viejo, ¿verdad? Bueno, una de las comparaciones, ¿verdad?, que diferencian de las muchas que hay, y yo me tomé la libertad de hacer una tabla comparativa que, si tuviéramos el PowerPoint, se las mostrara, pero como no lo tengo, entonces voy a tener que pintarla. Es acerca de una de las cosas que realmente hace que la palabra de Dios evidentemente vaya por encima de cualquier libro religioso, pero en específico escogí el Corán porque es una de las religiones más grandes después del cristianismo, y veamos la diferencia. También los mormones tienen su libro, y también los testigos de Jehová, y la verdad que a nivel de compararlo con la Biblia, igual que el Corán, no se compara ni siquiera, porque si vemos a ver quién escribió la Biblia, según el Corán, fue un ángel que se lo dijo a Muhammad.
Mahoma. La Biblia que aprendimos hoy, pues yo sé que ustedes lo sabían desde antes, fue inspiración directamente de Dios. Fue el soplo de Dios. Ahora bien, si usted va a seguir algún tipo de texto religioso, ¿qué texto usted va a seguir? ¿El que viene de un ángel, segunda, tercera, cuarta categoría, o el que viene directamente de Dios, del creador de todas las cosas, verdad? Entonces ya aquí vemos que ya nada más a nivel del autor, vemos básicamente que la supremacía de la Biblia no tiene, bueno, en español es muy diferente, diferentes idiomas, pero en Venezuela se dice no tiene padrote. ¿Cuántas personas escribieron la Biblia? Nuevamente los autores, que no son autores porque realmente el autor es Dios, pero los que escribieron la Biblia estamos hablando de 40 personas. ¿Cuántas personas escribieron o recibieron el mensaje y lo escribieron? Fueron los discípulos de Muhammad o Mahoma, pero realmente viene el testimonio de una sola persona. Ahora, el hecho de que 40 personas que no se conocían muchos de ellos, que fueron separados por años, ¿verdad? De básicamente Isaías nunca conoció personalmente a Pablo, el rey David tampoco conoció a Pedro personalmente, pero vemos que se distancian por inclusive continentes, idiomas, y que sea un solo mensaje, desde Génesis hasta el Apocalipsis, y como hemos aprendido aquí en la iglesia, vemos la línea dorada de Jesús, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y la Biblia se escribió en un periodo de, si mal no me recuerdo, un total de 1500 años. ¿Cuáles son las probabilidades de que un libro tenga el mismo mensaje con la misma línea dorada que estamos hablando del Mesías y del plan de redención en un periodo tan largo de 1500 años? El Corán se escribió en un periodo de 23 años. Como podemos ver, no existe ni siquiera un punto de comparación ahí. La otra cosa es de que se escribió en un mismo país, en un solo país, en un mismo idioma, y vemos que la Biblia se escribió en 3 continentes y en 3 idiomas. Ahora bien, la Biblia, si ustedes la comparan a nivel de evidencia, bueno, también en la Biblia existen milagros y profecías que han sido cumplidas. En el Corán no hay ningún tipo de milagros ni profecías tampoco. Entonces vemos que no hay comparación entre los dos libros. Más sin embargo, la Biblia ha sido estudiada, ha sido debatida, la ponen en el ojo de la lupa los estudiosos durante miles de años. Y la Biblia sigue siendo victoriosa y siempre ha salido eximida en todas las cosas que se pone bajo la lupa. Ahora bien, si usted trata de cuestionar el Corán, le van a cortar la cabeza. Y eso es un tema importante, porque cuando tú tienes la verdad, tú no tienes miedo de ser examinado. Pero cuando tú no tienes la verdad, obviamente es donde la gente se molesta. Cuando tú le preguntas a alguien, y no quiero entrar en controversia, pero si por lo menos una pareja le dice, no, yo creo que tú tienes algo en ese teléfono, lo primero que yo hago es, agarra el teléfono, revísalo. Eso pasa en algunas partes. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo estoy escondiendo algo? Si yo estoy escondiendo algo, no le voy a decir, agarre y examínalo. Voy a decir, me ofendo.
¿Cómo es posible? Esto es algo privado mío. Bueno, eso es exactamente lo que pasa cuando queremos examinar libros religiosos que realmente no tienen la verdad y que tienen fallas. Pero cuando tenemos la Biblia, ¿verdad? Que es la palabra viva de Dios, una palabra que milagrosamente, miren cuántos años se escribió y sigue siendo relevante hoy más que nunca. Es un libro donde Dios no escribió cada una de las situaciones, inclusive las cosas modernas, pero como conversábamos con el pastor Josué, sí Dios puso ahí todos los principios que vamos a necesitar para todas las situaciones de nuestra vida, inclusive ahora. Y es muy importante porque la Biblia básicamente es la regla, ¿verdad?, de oro para que nosotros escuchemos directamente de Dios. Si usted quiere escuchar de Dios, lo primero que tiene que hacer es abrir la Biblia. Ahorita vivimos a veces en una sociedad donde la gente quiere comenzar a escuchar voces y la gente quiere comenzar a tener revelaciones nuevas. Y como vimos en el texto, no hay ninguna revelación privada. Todo lo que Dios quería que nosotros supiéramos está ¿dónde? Está en la Biblia. Y eso no ha cambiado y no va a cambiar. Si no está en la Biblia era porque Dios no quería que lo supiéramos y no era problema nosotros. Mi abuelo siempre me decía, el problema que nosotros como cristianos tenemos no es con las cosas que no entendemos de Dios, ni las cosas que no entendemos en la Biblia. El problema que tenemos nosotros es las cosas que sí entendemos. Ahí es donde se complica la cosa, cuando sí entendemos. Y la palabra de Dios es algo que te llena. Y cuando veamos personas que tratan de básicamente usar la palabra de Dios como para sus propios fines, tenemos que ser celosos. Tenemos que ser celosos con esas cosas, porque si vamos a ver en Segunda de Pedro, lo anoté por aquí, vamos a ver algo, donde en este texto vemos dos cosas importantes, que es que Pedro, ¿verdad?, está validando y tratando de darle, dándole validez a los escritos de Pablo como sagradas escrituras. Busquemos en 2 de Pedro 3:16. Segunda de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas. 15 y 16. 15. 15 y 16. Sí. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pero bueno, vemos que Pedro está validando las cartas de Pablo como escritura, como inspirada por Dios, pero también vemos que agarrar las escrituras y torcerlas no es nada nuevo. Y es muy importante porque creemos a veces que solamente porque una persona esté citando de la Biblia y hablando cualquier cosa, y eso es válido, y no nada más porque estemos citando la Biblia, significa que estamos hablando de la palabra de Dios, o que estamos realmente haciendo lo que Dios quiere que hagamos con su palabra. La Biblia fue escrita por el Señor con un mensaje hacia nosotros. Y la Biblia es quien determina el mensaje que se tiene que dar. No nosotros usando la Biblia para poder justificar nuestro mensaje. Sino que la Biblia es la autoridad. Y de ella es justamente que nosotros tenemos que regirnos. Y la otra cosa, y ya para ir terminando,
La otra cosa que mucha gente no sabe es que la Biblia no vino con capítulos y versículos. ¿Cuántos de ustedes sabían eso? No, eso se estableció y es una herramienta muy útil, ¿verdad? En los tiempos de ahora, porque ahora nosotros, como yo he venido haciendo todo el día, o toda la clase, haciendo citas bíblicas. Busquen en Gálatas 1:6, primera de Pedro, segunda de Pedro, capítulo y versículo. De hecho, creo que hay una camisa que tiene Jorge que dice, dime el capítulo y el versículo. Y eso obviamente es una herramienta muy útil para nosotros, pero realmente eso se estableció, y ya les voy a decir el año, buscando aquí, por eso, cuando uno aprende a hacer presentaciones en PowerPoint, los papeles se vuelven locos. Déjame buscar aquí en las notas. Aquí está. Lo de los versículos tiende a ser, a veces es una herramienta muy buena, pero a veces también puede confundirnos si realmente no tomamos la Biblia como fue la intención cuando se escribió. Cuando vemos las cartas, ¿verdad? Y yo le aconsejo a todos que cuando lean la Biblia traten siempre de leer el contexto completo, no solamente un solo versículo y agarrar de ese versículo y crear una nueva doctrina, sino que las cartas fueron escritas como cartas. Y cuando usted escribe una carta, la idea completa de lo que usted está diciendo está en toda la carta, no nada más en un pedacito de la carta. Y eso de los versículos ha ayudado bastante para hacer las citas, pero también puede crear algunos problemas. Y una de las divisiones que estoy tratando de buscar aquí está, si mal no me recuerdo, déjenme buscar aquí rapidito, que ya se me perdió todo el orden que yo tenía. Aquí está. Ok, ¿quién puede buscar Mateo 17:1? Días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Ok, ¿cómo comienza ese versículo? 6 días después. Ok, 6 días después de qué, ¿verdad? Si solamente agarramos ese versículo. Ahora, puedes leer el capítulo anterior, el versículo 28. Mateo 16:28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Entonces ahí vemos justamente la idea completa de dónde vienen los 6 días después que Jesús dijo lo que estaba en el capítulo anterior, en el versículo 28. Por eso es que es muy importante que cuando leemos la Escritura tratemos de leerla completa, como una carta, como fue hecho originalmente. Y obviamente usar los versículos y los capítulos para hacer referencias bíblicas, pero cuando estemos estudiando la palabra es bueno que estudiemos todo, porque el mensaje está contenido en toda la carta y es bueno decir, cuando memorizamos un pasaje, es bueno que sepan la definición del pasaje. Como dices tú, yo me aprendo un pasaje, pues leo todo el capítulo, a ver exactamente lo que significa. Claro, exacto. Bueno, y la semana que viene vamos a ver la siguiente pregunta, que es ¿cómo nosotros sabemos
que la Biblia es la palabra de Dios. Y ahí vamos a ver un poquito acerca de la historia de cómo fue que la Biblia se conformó, que es el canon. Y bueno, si tienen algunas preguntas para que yo las anote y consiga la respuesta después. Lo único que casi te pido que me devuelvan la entrada. Ah, bueno. Porque tú comenzaste diciendo que estabas poniendo de que la barra es muy bajita, que esta cuestión y eso como que me parece que lo que saben mucho de bowling y eso, y que se hacen cosas que no saben jugar y eso, y después vienen Y hacen la chuza. Y hacen la chuza. Sí, bueno, y pasa que nosotros no cobramos la entrada para entrar, si cobramos para salir. Bueno, bueno, si no más nada, vamos a pedirle al pastor Jorge que nos despida en oración.